Y estamos continuando con nuestra serie de, como dice allá, para que ellos también puedan creer. Y para hoy nos corresponde algo muy importante. Para que ellos también puedan creer, enviamos misioneros. Y vamos a mirar la historia de un misionero en el Antiguo Testamento y aprender un poquito acerca de los principios que podemos resaltar de la historia de Jonás. Y yo les invito para que miremos, ahí en sus bosquejos ustedes tienen el pasaje de Jonás capítulo 1, versículos 1 hasta el 6. Y los que tienen sus Biblias, Jonás está entre el libro de Abdías y de Miqueas. Entonces es un vecino mío por allí. Bien, casi tocayo, sí. Bien, le voy a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice así esa palabra: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Vaya misionero, este es un misionero del cual vamos a estar hablando en esta tarde. Y el libro de Jonás ha generado en verdad bastante controversia. Inicialmente consideraron que el libro de Jonás era una leyenda, o era un mito, o era también una alegoría con relación a la nación de Israel. Sin embargo, el Señor Jesús en su vida hizo referencia a la experiencia del profeta Jonás, y eso es considerado como una señal de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que tenemos acá, en este pasaje, un registro histórico de un personaje llamado Jonás, sobre el cual vamos a hablar un poquito. En cuanto al tema de misiones, las iglesias y también las agencias misioneras han desarrollado algunas estrategias interesantes, diversas y muy creativas para llevar a cabo la labor misionera. Una de ellas consiste en regalar unos pequeños radios con unos pequeños paneles solares presintonizados en emisoras cristianas, con la expectativa de que las personas, al escuchar esas programas radiales con mensajes cristianos en sus idiomas, puedan escucharlos, entenderlos y creerlos. Esa es una forma en que muchos hacen misiones. Otra consiste en que toman Biblias un poco más pequeñas, las envuelven en un paracaídas y las dejan caer sobre las comunidades, con el deseo que la gente en esas comunidades tome esas Biblias, las lea y las entiendan, y de esa manera puedan llegar a entender y a conocer a Dios. Vale la pena resaltar que en muchas de esas comunidades, muchas personas no saben leer ni escribir su propio idioma. Es una realidad. Otra forma de hacer misiones también es grabar historias bíblicas. Graban historias con nativo hablantes y las entregan a las comunidades también, con medios que los pueden reproducir fácilmente. También con el deseo de que al escuchar esas historias las puedan entender, puedan comprender el mensaje del Evangelio y puedan así creer en Dios. Últimamente ha surgido otro método de hacer misiones que consiste en traducir la Biblia, llevarla y entregarla a las comunidades, a la gente que no ha escuchado de Dios,
explicarla brevemente a una o a dos personas y dejar que Dios haga el resto. Porque la idea, según esta estrategia, es que no podemos ayudarle a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Es lo que ellos pretenden. Hay una forma más. Y esa forma adicional o esa forma consiste en personas como ustedes y nosotros irnos a comunidades lejanas de acceso muy difícil por causa de su cultura, de su idioma y de sus costumbres también. Vivir con ellos, conocerles, entablar amistades con ellos, llorar con ellos, sufrir con ellos, pero gozar con ellos también. Y después de un tiempo de estar allí viviendo con ellos, ganarse uno el derecho de ser escuchado. De ser escuchado porque no solamente la persona que va lleva un mensaje, pero también esa persona es el mensaje. Ella misma representa el mensaje. Esa última forma fue la forma que Dios escogió para alcanzarnos a nosotros. Él envió muchas personas antes del Señor Jesús. Posteriormente envió al Señor Jesús, conocido como el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, que significa un mensaje viviente. ¿Por qué enviamos misioneros? Porque realmente la forma en que las personas puedan creer es cuando el mensaje es expuesto de una manera clara por personas a quienes podemos entender. Nosotros, todos los que estamos acá, somos el resultado del esfuerzo misionero de una o de muchas personas que procuraron venir a esas latitudes y anunciar el mensaje de una manera clara, de tal manera que pudiéramos entenderlo y creerlo. Basados en el libro de Jonás, les voy a exponer varias razones por las cuales enviamos misioneros. Y la primera razón es porque las misiones nacen en el corazón de Dios. Allí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Aquí la iniciativa de llevar ese mensaje a Nínive, esa gran ciudad, no surgió de Jonás. De hecho, Jonás estaba todo lo contrario, más que dispuesto, estaba indispuesto a ir y predicar esa palabra. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, que daba al oriente unos 800 kilómetros, y él se levantó y fue a Tarsis, en dirección contraria al occidente, más de 3.000 kilómetros más o menos donde queda actualmente España. Dice, se levantó para huir de la presencia de Dios. Las misiones nacieron en el cielo. Las misiones nacieron allí en el corazón de Dios, así que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de misiones, de ejercer la labor misionera, estamos hablando, nos estamos involucrando en asuntos que nacen en el corazón de Dios. Dios es el mayor gestor e iniciador de las misiones. Y ya que las misiones nacieron en el cielo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, mire, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los tiempos antiguos por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Dios decidió enviar un mensaje personificado a través de Jesucristo. Por eso vemos que Dios no ha ahorrado recursos, ni personas, ni ninguna estrategia adecuada para que nosotros pudiéramos escuchar, entender y creer el mensaje de las misiones. La Biblia también nos muestra la razón de fondo por la cual Dios invierte todo lo que sea necesario para que las personas que no han escuchado, escuchen de Él. Escuchen lo que dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Lo pueden anotar, yo se los voy a leer. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel.
Las misiones, en verdad, son una muestra evidente de la gracia y de la misericordia de Dios. La gente de Nínive, la verdad, no merecía escuchar el Evangelio, no merecía esa oportunidad porque ellos eran enemigos del pueblo de Israel, un imperio que los había tratado terriblemente. Pero resulta que nosotros tampoco merecíamos escuchar, entender y creer. Todo eso surgió de pura gracia y de la pura misericordia de Dios. Así que por eso es que las misiones nacen y surgen del corazón de Dios. Las misiones no nacieron allí con Jonás en el Antiguo Testamento, quien fue considerado como el profeta o el primer misionero no judío enviado a una nación no judía. Allí no nacieron las misiones. Tampoco las misiones surgieron cuando la iglesia antigua, la iglesia primitiva en Antioquía de Siria, decidieron enviar a Pablo y a Bernabé como esos primeros misioneros por Asia. Allí no nacieron las misiones. Las misiones nacieron en el cielo. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció y Dios lo enfrentó a causa de su pecado y le dijo, bueno, ¿qué has hecho? Ahí mismo Dios le presentó al hombre su plan de rescate, su plan misionero, ya se lo presentó ahí mismo. Y dice la palabra que aún no habíamos nosotros existido, el mundo no había surgido todavía por su poder, cuando Dios ya había desarrollado un plan misionero para rescatarnos a nosotros. ¿Por cuál razón? Porque las misiones nacen, surgen desde el corazón de Dios. Hay otra razón más, y es ¿por qué enviamos misioneros? Porque Dios nos llama a nosotros a participar en su plan. Dios nos ha concedido a nosotros el privilegio de ser sus portavoces, de ser sus mensajeros acá en esta tierra. Allí en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndole, levántate y ve y proclama en ella, en Nínive, el mensaje que yo te diré. La segunda oportunidad. Dios invitando a Jonás a ser parte de ese gran plan extraordinario que nació en el cielo, dando la oportunidad de participar en él. Y aquí tenemos en estos versículos como la mejor descripción de lo que significa ese plan misionero. Son varias cosas. Dice, levántate, ve y proclama. En eso consisten las misiones. Levantarse significa cambiar de posición. Alistarse para la acción. Luego le dice, ve, eso es ir. Indica un cambio de posición, indica movimiento, indica acción. Pero también dice, proclama. Le da una razón, le da una meta, le da un mensaje. Y finalmente le dice, el mensaje que yo te diré. Y en esto es importante porque no tenemos que inventar un mensaje. No tenemos tratar de pensar, bueno, ¿y qué les voy a decir? Ya Dios registró su mensaje, ya registró lo que debíamos decir a las personas. Dios llamó a Jonás a proclamar este mensaje de salvación, no porque esa ciudad de Nínive lo merecía. Otra vez, no es cuestión de que ellos lo merecían o no lo merecían, no es cuestión de mérito. No es cuestión de que podamos hacer cosas para ganarnos el derecho de escuchar el único mensaje de salvación. No, es porque es producto de la misericordia de Dios. Cuando Jonás oyó por primera vez ese mensaje, él se levantó y se fue. Dios le dijo, vaya para allá, y él se fue para allá, justo en la dirección contraria. Y es que a veces a nosotros nos pasa también como Jonás. Y a veces nos sucede lo que yo llamo el síndrome de Jonás. Dios nos dice, levántate, ve y proclama, y nosotros nos quedamos sentados, callados, y no hacemos nada. ¿Sí? O a veces si nos levantamos y nos vamos en otra dirección. O a veces también Dios nos dice, quédese quieto, espere mientras yo actúo. Y entonces nosotros nos levantamos y hacemos cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. A veces en medio de esa situación,
y en medio de situaciones donde muchas personas a nuestro alrededor están pasando por crisis, por situaciones donde están con temor y la amenaza de muerte es real, entonces nosotros nos echamos a dormir. Y como sucedió con Jonás, que el capitán, un incrédulo en el barco, le dijo: levántate, perezoso, ¿qué haces allí, dormilón? ¿Sí? Un incrédulo llamándole la atención a un misionero que se había echado a dormir. Y yo creo que en ese momento, cuando el capitán del barco, un incrédulo, le dijo a Jonás: levántate, ¿qué haces ahí durmiendo? Sucede como cuando uno pasa por una situación y le llama la atención y uno dice: uy, trágame tierra. Jonás dijo: uy, trágame pez. Y se lo tragó. A veces sucede así. Pasamos por situaciones donde aún por nuestra desobediencia, gente que no conoce a Dios nos llama a hacer lo que debemos hacer. El mensaje sigue estando allí. La Biblia nos dice y ha registrado acá el mensaje que es: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora ya no es solo Nínive, que quedaba a unos 800 kilómetros al oriente de Jerusalén. Ahora son todas las naciones. Y en eso yo me pongo a pensar, bueno, en este caso a Jonás lo mandaron a Nínive. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿dónde nos está mandando ahora el Señor? ¿Cuál es nuestro Nínive actual? ¿Será que tenemos que ir 800 kilómetros hacia un país escondido y desconocido? Si Dios nos manda, allá debemos ir. Pero muchas veces ese Nínive está más cerca de lo que nosotros creemos que está. Muchas veces está ahí cerquita, a unos pocos metros nuestros. Muchas veces ese Nínive actual para muchos de nosotros puede ser nuestra familia. ¿Cuántos en nuestra familia conocen en verdad a Dios? O allá en nuestro trabajo, ¿cuántos de nuestro trabajo conocen verdaderamente a Dios? O puede ser los compañeros de la universidad o del colegio, pero el mandato es el mismo. Dios dijo: levántate, ve y predica. La responsabilidad ahora está en nosotros. ¿Nos levantamos y vamos o nos echamos a dormir? ¿O nos levantamos y nos vamos en dirección contraria? Dios nos está llamando a nosotros. Y ahora la actitud de nosotros es ¿cuál? Cuando nosotros escuchamos a Dios, debemos generar una reacción. Y de hecho, cuando no hay reacción en nosotros, de hecho ya esa es una reacción. No hacer nada es una decisión, definitivamente. ¿Por qué más? ¿Por qué más entonces nosotros, como iglesia y como personas, debemos enviar y apoyar misioneros? Debemos hacerlo, y es la tercera razón, porque los resultados dependen de Dios. Qué bueno, dependen de Él y no dependen de nosotros. Ahí en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en el versículo 10 sigue diciendo: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y aquí este resultado no dependió de la diligencia de Jonás, no dependió de la pasión de Jonás ni de la prontitud en obediencia de Jonás, sino que el resultado aquí dependió de Dios directamente. Y quizá tenemos registrado en el libro de Jonás el evento de conversión más grande, el evento de conversión masiva mayor registrada en la historia. Imagínense, Nínive era considerada una ciudad de más de 600,000 habitantes, con una distancia que dice la palabra que tardaba por lo menos 3 días en recorrerla. Entonces, algunos calculan unos 96 kilómetros de longitud, con todas sus comarcas y aldeas. Toda esa ciudad se convirtió, no por el efecto de la diligencia y la prontitud y la obediencia y la pasión de Jonás, sino porque los resultados dependen de Dios. La parte que a nosotros nos corresponde es obedecer y hacerlo de manera pronta y continua y permanente. Muchas veces puede pasar con nosotros también que podemos hablar y hablar a una persona y nunca se convierte. Y llega otra persona y ¡prum!,
le habla y se convierte. Es que no depende de nosotros los resultados. No tenemos la capacidad de convencer. Realmente esa capacidad se la atribuye el Espíritu Santo. Y cuando nosotros trabajamos al lado del Espíritu Santo y nosotros hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo se va a encargar de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la parte que le corresponde a él, quizá la parte más difícil. Conocer a Dios, como lo conoció Jonás, debe producir algo en nosotros. Conocer a Dios debe producir en nosotros temor, reverencia, pero a la vez obediencia. Y Jonás escribió allí en el capítulo 4, versículo 2, dijo, y oró a Jehová. Esto es Jonás. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía a Dios, sabía que era misericordioso, tardo en enojarse, grande en amor y que concede muchas oportunidades. Y eso, en vez de animarlo a obedecer, lo animó a ir en dirección contraria. Y algo que es interesante es que ese mismo Dios que tenía Jonás es el mismo Dios que usted tiene. Y es el mismo Dios que yo tengo, que es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal cuando ve en nosotros arrepentimiento y convicción y cambio. Ese es el mismo Dios. Jonás, al conocer a Dios, tomó una dirección. ¿Qué dirección vamos a tomar nosotros conociendo a este mismo Dios que es clemente, que es misericordioso, que tarda en enojarse, que cuando ve en nosotros el verdadero arrepentimiento nos concede otra oportunidad? Dios no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. El mandato sigue siendo, otra vez, vayan a las naciones, anuncien el Evangelio, hagan discípulos allá. Y no lo ha dicho una vez. Yo creo que esta no es la primera vez que usted escucha este mensaje. Seguramente lo ha escuchado 2, 3 y muchas veces. Y yo creo que así como sucedió a Jonás, de pronto Dios no va a usar peces grandes, tormentas tremendas para ayudarnos a entender, pero muy probablemente va a usar diversas circunstancias para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere para nosotros. Hay una razón de fondo en la cual Dios dice, mire, yo les doy otra oportunidad. Y la encontramos en el libro de Segunda de Pedro. Les invito a, si tienen sus Biblias, la puedan abrir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando yo leo ese texto, Él dice que Él es paciente no con los que no han escuchado. Él dice que es paciente ¿con quién? Con nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que tenemos el mensaje. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Y es paciente con nosotros dándonos oportunidades para que vamos y anunciemos la palabra de Dios. El libro de Jonás nos representa un contraste muy grande. Una nación, un pueblo, una ciudad no judía que no estaba interesada en Dios, Nínive, se arrepintió con la predicación de una sola persona en una sola ocasión. Fue, predicó y se arrepintió. Sin embargo, muchas veces la nación de Israel, con muchos profetas, con muchas personas que llegaron a ellos, escucharon y escucharon y escucharon, y su reacción fue endurecerse y ser desobediente y ser desleales a Dios. Y a veces pasa con nosotros que escuchamos una y otra vez y no nos conmovemos. Y hay otros que escuchan una sola vez, suficiente para creer. Qué gran contraste, ¿verdad? Y de allí debemos nosotros aprender también. Los resultados
dependen de Dios. Qué bueno que no dependen de nosotros. ¿Por qué enviamos entonces nosotros misioneros? Primero, porque las misiones nacen allí en el corazón de Dios. También porque Dios nos llama, nos continúa llamando, reitera el llamado a que nosotros participemos en esa labor misionera. Y tercero también, porque los resultados no van a depender de nosotros, van a depender de Dios. La palabra de Dios dice, mire, Pablo escribía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, eso lo da Dios. Esa semilla sembrada, el que la hace germinar, no soy yo, no es nadie más, sino Dios el que se encarga que crezca y que dé fruto también. Unas cuantas preguntas que le hago al final. ¿Le interesa a usted las cosas que a Dios le interesan? A Dios le interesa la salvación de los perdidos. A Dios le interesa ese pequeño Nínive que usted tiene alrededor de usted, que puede ser su familia, sus compañeros de trabajo, de universidad. A Dios le interesan. ¿Le interesa a usted tanto como a Dios le interesa? Misiones es el producto de la misericordia de Dios. Y nosotros somos buenos en ser receptores de la misericordia de Dios. De hecho, todos los días la recibimos. Pero ¿qué tanto nosotros dispensamos, proyectamos, damos misericordia a los demás? Sobre todo a aquellos que no la merecen, en eso consiste la misericordia. ¿De qué manera está usted participando en misiones? Hay algunos que van, hay algunos que se quedan y oran y apoyan de diversas maneras. ¿De qué manera está participando en misiones? Ya que el centro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de misiones. ¿Hay parte para usted? ¿Hay oportunidad de involucrarse? Claro que sí lo hay. ¿Lo está haciendo? Y la tercera pregunta, ¿descansa usted en los resultados de Dios después que ha hecho su mejor esfuerzo? ¿Descansa usted en que no es el encargado de convencer a nadie, sino que Dios es el encargado, pero usted ya ha hecho su parte? Si descansa en eso, entonces está descansando en la fidelidad y en la misericordia de Dios. ¿Por qué enviamos misioneros? Porque cuando enviamos y apoyamos misioneros, estamos justo en el centro de lo que más le agrada a Dios, de lo que más le apasiona a Dios. Vamos a orar y damos gracias a Dios. Padre, en verdad te queremos agradecer muchísimo por tu grande amor para nosotros. Te queremos agradecer, Padre, porque allí en el cielo surgieron las misiones. Y gracias, Padre, porque tú en verdad no escatimaste ningún recurso, no escatimaste absolutamente nada con el deseo de que nosotros pudiéramos escuchar y entender tu mensaje. Gracias porque tú nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y gracias porque ahora, Dios, es el deseo tuyo de que este mensaje siga siendo anunciado. Mientras haya personas que no te conocen a ti, hay oportunidades. Mientras haya personas que todavía están desentendidas de ti, hay un campo misionero, un pequeño Nínive donde tú nos estás enviando. Padre, gracias porque tú hoy nos estás diciendo a nosotros, levántate, ve y anuncia. Padre, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, porque es tu deseo que ninguno perezca. Gracias, Padre, por ese amor y esa compasión que tú has tenido con nosotros y que tú deseas que nosotros tengamos con aquellos que no te conocen. Te agradecemos, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús.